La telaraña. Explorando los vínculos entre el arte y la ciencia. Científicos y artistas destacados construyen a partir de sus diferencias una telaraña de ideas y pensamientos y nos demuestran que al final todo está entrelazado. Déjate atrapar por esta telaraña, conducida por Jürgen Ureña, producida por Emma Tristán. La telaraña, por Amplify Radio. Hola, buenos días. Les doy la bienvenida a un episodio más de La telaraña, el programa de conversaciones entre científicos y artistas que se emite todos los lunes a las 7 de la mañana en el 95.5 FM de Amplify Radio. Soy Jürgen Ureña. Hoy vamos a conversar sobre la vainilla, esa planta de origen americano que produce el fruto del que se extrae una esencia o un compuesto muy aromático y de sabor muy característico. La vainilla es una orquídea y su valor gastronómico fue descubierto desde el año 600 después de Cristo por los indígenas totonecas, que es un pueblo asentado en el Atlántico del actual México. Los europeos entraron en contacto con la vainilla cuando Moctezuma, el emperador mexica, le dio a beber chocolate aromatizado con vainilla al conquistador Hernán Cortés. Y se cree que fue Cristóbal Colón quien introdujo la vainilla en Europa a partir de su cuarto viaje. Sin embargo, la verdadera revolución de la vainilla se produjo en el siglo XIX, cuando se convirtió en una sensación como helado, más adelante como postre o añadida o integrada a diferentes postres. Y fueron los ingleses y especialmente los franceses quienes ampliaron el uso de la vainilla en la cocina, la cosmética y la perfumería. En la actualidad se cosechan unas 8,000 toneladas de vainas de vainilla secas al año, aunque se necesitan unas 300 flores de orquídea polinizadas a mano para producir medio kilo. Cerca de un 40% de la producción de estas plantas se concentra en la isla de Madagascar y más del 90% se produce en países que están fuera del centro de origen de la planta. México, por ejemplo, contribuye hoy únicamente con el 9% de la producción mundial. Así que vamos a conversar sobre vainilla, como decía, sobre su cultivo, su historia, sus usos, sus misterios. Y para esto tenemos el gusto de contar esta mañana en esta telaraña con la chef Isabel Campabadal y el biólogo Adam Carremans, que son araños reincidentes, que nos acompañan otra vez en este programa. Muchas gracias, Isabel. Muchas gracias, Adam, por estar acá esta mañana con nosotros. Con mucho gusto, Jürgen. Es un gusto estar de vuelta. Un placer de verdad estar de vuelta por aquí y pues estoy seguro que nos vamos a enredar en esta telaraña de las vainillas. Exacto, nos vamos a enredar con la vainilla. A mí me da mucho gusto tenerlos acá, de veras, y me produce mucha curiosidad este tema que nos propusimos hoy en la conversación. No voy a adelantar muchas cosas, pero creo que vamos a aprender mucho. Yo, el primero, con los vainillólogos que tenemos hoy acá adelante. Bueno, aquí Adam es el experto. No, ¿cómo? Si se habla de experiencia con vainilla, perdón, no sé. Creo que hay dos grandes expertos aquí adelante. Bueno, el área de experiencia mía tiene que ver más con la parte biológica y especialmente ecológica de la vainilla. O sea, la planta en su contexto más natural, digamos, de alguna forma. O sea, qué rol juega no en la cultura nuestra y en la cocina, sino más bien en la parte biológica y ecológica. Entonces, qué hace en su hábitat, cómo interactúa con otras especies y qué diversidad tenemos y esos aspectos un poco más intrínsecos de su rol en el ecosistema. Claro. Bueno, y la mía es la parte gastronómica, por supuesto. Entonces hacemos una buena dupla. Parece que sí, eso parece. Voy a presentarlos brevemente y ya iniciamos la conversación, pero sin duda la dupla va a funcionar muy bien. Isabel Campabadal cursó estudios de cocina en Francia y en Italia y se le considera la creadora de la nueva cocina costarricense. El acta del jurado que le otorgó el premio Magón en el año 2019
menciona que su labor ha revitalizado las manifestaciones culinarias de diversas regiones del país, ha contribuido a dignificar la cocina tradicional y a fomentar la calidad de la producción agrícola nacional. Desde 1974, Isabel dirige el Instituto Gastronómico que lleva su nombre, y sus platillos han sido disfrutados por Bill Clinton, Barack Obama, los reyes de España o el príncipe Alberto de Mónaco, entre muchos otros comensales célebres. Sus investigaciones han dado lugar a publicaciones, entre las que podríamos destacar La Nueva Cocina Costarricense del año 1991, Costa Rica, Cocina y Tradición de 2016 y Auténtica, que se publicó en el 2021, entre muchas otras publicaciones. Adam Carremans, por otro lado, es director del Centro de Investigación Jardín Botánico Lancaster y es profesor catedrático de la Escuela de Biología, ambos de la Universidad de Costa Rica. Actualmente sirve además como presidente de la Junta Administrativa del Museo Nacional de Costa Rica. Realizó estudios de maestría en Ciencias de Plantas en la Universidad de Wageningen y un doctorado en Ciencias en la Universidad de Leiden, ambos en los Países Bajos. Wageningen se dice, ¿ah? Wageningen. Ah, bueno, gracias. Yo lo dije así con una gran audacia y luego dije, bueno, vamos a ver. Yo creo que no hay nadie en Latinoamérica que logra pronunciar el nombre de la universidad. Gracias, ya no me siento tan mal. Por otra parte, la investigación de Adam está dirigida a la sistemática, ecología y relaciones evolutivas de las plantas, con énfasis en la familia de las orquídeas. Y ya decíamos que la vainilla es una orquídea. Ha publicado 2 libros y más de 100 artículos científicos sobre estos temas. Ha impartido cursos de la carrera de biología y sirve como supervisor de diversas tesis de licenciatura, maestría y doctorado en Costa Rica, México y Europa. Hablemos un poco sobre esa transformación que supone el descubrimiento y especialmente el desplazamiento de una parte del planeta a otro de la vainilla. Decíamos que de alguna manera la vainilla ha transformado el mundo. Creo que eso es interesantísimo. Es una buena puerta de entrada de la conversación. ¿Qué decimos o qué significa esto? Bueno, digamos, la vainilla ha tenido un impacto muy grande en la modernización, sobre todo en el contexto, qué sé yo, económico, cultural y agrícola. Desde el momento, el impacto global fue cuando la vainilla llegó a Europa en el siglo XVI y comenzó a ser un saborizante de postres. Claro, su precio era muy alto y solamente cierta clase tenía acceso a ella. Por otro lado, cuando comenzó la revolución agrícola en el siglo XIX y se polinizó manualmente la siembra de la orquídea, eso permitió otros cultivos fuera de México, como habías mencionado, Madagascar, que sobre todo que hoy en día es el líder mundial. Y por otro lado, el impacto global que ha tenido también en productos de alta gama. Ahora, transformó al mundo por la industria alimentaria y las bebidas. Se ha convertido, digamos que en un sabor universal de helados, postres, galletas, entre otros. Y pasó de ser una planta local de Mesoamérica a ser una mercancía global, que significó muchísimo para toda la industria de la alimentación y de la bebida. Curiosamente, la vainilla, digamos, tuvo desde un principio una cosa un poco mística, en el sentido de que los europeos pensaban que los nativos americanos tenían un secreto o tenían secretos que no querían contar sobre cómo se procesaba la vainilla y qué se necesitaba para poderla hacer, no solo cultivarla, sino que floreciera la planta, que se obtuviera el fruto y después lograr curar el fruto. Y esto en parte tiene que ver
con el hecho de que las vainillas americanas, porque hay vainillas en los trópicos de todo el mundo, nativas, pero solo las vainillas americanas tienen vainillina en los frutos. O sea, solo las especies de vainilla de América son aromáticas. Ya. Entonces, cuando la vainilla es presentada a los europeos y se llevan las plantas para sus colonias en el resto del mundo, las colonias francesas en el Océano Índico, las colonias holandesas en India, Indonesia, logran cultivar las plantas porque son zonas tropicales similares a las de Mesoamérica, pero las plantas florecen y no producen frutos. Y esto por mucho tiempo fue un enigma, digamos, para los europeos, el por qué podían llevarse las plantas, cultivarlas bien, hacerlas florecer, pero no obtener frutos. Y en parte tiene que ver con el hecho de que por mucho tiempo no era comprendido, ¿verdad? Ni siquiera por la ciencia, que era necesario que un insecto, que un animal, digamos, moviera el polen de una parte de la flor a otra o de una flor a otra y lograra fertilizar estas flores y así producir los frutos. Esto no se entendió hasta casi 1800. Estamos hablando de que antes de 1800 la humanidad en términos generales no estaba consciente de que era necesario la visita de los animales, de los insectos a las flores para poder obtener los frutos. Y en el caso de la vainilla en particular, como estos animales son abejas muy específicas de las Américas, cuando se cultivaron las plantas afuera de las Américas, nunca producían frutos. Entonces esto lleva un poco a agregarle al misterio de las vainillas, ¿verdad? Del hecho que no lograban, y eso mantenía también los precios altos, porque claro, entonces solo de América podían obtener frutos de manera natural. Qué hermoso eso. Ay, además, sí. a mí me recuerda un programa que ya grabamos, hago el pequeño anuncio alrededor de las orquídeas, en el que Adam estuvo presente, porque la orquídea siempre ha entrañado una especie como de aura mística, siempre hay un misterio alrededor de las orquídeas y por supuesto la vainilla no es la excepción, ¿no? Aunque se tratara ese misterio del desconocimiento, la ignorancia en relación con algo que ahora nos resulta tan conocido como la polinización, ¿no? Bueno, vos decís nos resulta conocido. Resulta que no se sabe aún quiénes son los polinizadores de vainilla planifolia, que es la especie comercial. O sea, tenemos información de cuáles son las abejas que polinizan algunas especies de vainilla. Nosotros y otros institutos americanos hemos ya descrito sistemas de polinización en diferentes especies de vainilla, pero vainilla planifolia sigue sin resolverse. O sea, sigue siendo un misterio. Todavía más interesante. ¿Cómo está atrayendo a los insectos? ¿A través de qué mecanismo? ¿Y cuáles insectos? O sea, eso aún no está completamente claro. O sea, sigue siendo un misterio. Pero por lo menos ya sabemos que eso era lo que estaba pasando, ¿verdad? Y la falta de esos insectos en el resto de los trópicos que hace... o sea, obviamente hay otras abejas, simplemente no están atraídas por la vainilla o no son capaces de remover el polen, pero no hemos sabido cómo resolver eso. ¡Qué increíble! Y suena algo tan pequeño, pero vean lo importante que es. Resulta que, primero que nada, es justamente la razón por la que el gran boom de la vainilla se da alrededor de 1850, es justamente que unos años antes se descubre cómo hacer para fertilizarla artificialmente. O sea, justamente eso es lo que finalmente lleva a la revolución de la vainilla como un producto, ahora sí, que se puede cultivar en todo el mundo y que se puede producir en todos los trópicos, y que entonces logra alcanzar niveles, digamos, de comercio global. Porque antes, claro, que
con solamente recoger frutos que se lograban hacer naturalmente en las Américas, pues era muy reducido. No era suficiente. Sí. Era Claro. muy exclusivo, ¿verdad? Claro. Y entonces finalmente es cuando se descubre cómo se puede hacer a mano, o sea, cómo una persona puede hacerlo a mano, que esto se vuelve un cultivo global. Yo veo a Isabel que nos trajo diferentes tipos de vainilla. Sí, bueno, aquí vine con la esencia de vainilla y también traje la vaina. Ajá. Ahora, cuando yo crecía, había un producto que se me desapareció del mercado, que se llamaba vainillina. Era un polvito blanco que vendían en las boticas, como les decían a las farmacias. Y mamá compraba, qué sé yo, 4 onzas, antes eran onzas, no en gramos, y a la hora de usarla, lo que le ponía era la puntita del cuchillo, porque si no, amargaba. Pero no sé por qué la vainillina ya por lo menos comercialmente para comprarla una ya no existe. Entonces solo tenemos la vainilla en esencia y tenemos también aquí la vaina. Bueno, y tenemos también algunas variedades que son sintéticas, ¿no? Ah, sí, también, ¿verdad? por supuesto. Creo que por sería supuesto. interesante hablar un poco sobre eso. Sí, de hecho justamente bueno, no lo están viendo aquí, pero estas esencias de vainilla que se pueden comprar Ajá. casi que en cualquier pulpería en Costa Rica, Exacto. son artificiales. Ah. Sí, entonces realmente por eso son baratas y se pueden comprar en cualquier lugar. Sí. La esencia de vainilla, o sea, lo que hace aromático el fruto de vainilla en realidad son casi 100 compuestos aromáticos diferentes, pero el más dominante es la vainillina. La vainillina, claro. Y lo que estas esencias de vainilla contienen es la vainillina, el compuesto, solo que creado artificialmente en un laboratorio y entonces así es como se obtiene. Y eso en Costa Rica es lo más generalizado. En otros lugares, por ejemplo en México, todavía se sigue utilizando muchísimo la vaina natural. O sea, Claro. el fruto como tal, que es una vaina negra, larga, que se seca. Que es esa que tenemos esta que aquí. Que es la tenemos acá. la que traemos aquí. Eh. Y con el dorso del cuchillo raspas y te salen todas las motitas cafecitas, ¿verdad? Que es el que da verdaderamente ese aroma y sabor delicioso. Las motitas cafecitas que usted dice son las semillitas. Las semillitas que son miles, ¿verdad? Miles. Cada Miles. cápsula, digamos, de vainilla, como la gran mayoría de las orquídeas, Sí. tienen miles o hasta millones de pequeñas semillas. Y por lo general, eso es muy interesante, por lo general en las orquídeas se las lleva el viento. De veras. Y en el caso de vainilla, no se las lleva el viento, sino que son las vainas. Y justamente por eso, de ahí es que digamos, esa es la función ecológica de la vainillina, es atraer, por un lado, mamíferos, especialmente roedores, que consumen el fruto y excretan las semillas. Entonces las Ajá. semillas son pequeñas, negras y duras para Ajá. que pasen por el tracto digestivo sin ser dañadas y entonces así es como llegan al suelo donde germina nuevamente la semilla y crece la planta, que es una orquídea pero es una enredadera, Sí. ¿verdad? Y entonces sube el siguiente árbol. La vainillina además tiene un segundo propósito, lo cual lo hace bastante impresionante, que es atraer abejas. O sea, hay machos de abejas de un grupo que se llaman Euglossini, que son de hecho los mismos que polinizan las flores, que son endémicos de las Américas, solamente tenemos en la región neotropical de América, y que con sus patas delanteras recogen el compuesto aromático, los compuestos aromáticos normalmente de flores, pero también de otras fuentes como hongos y hojas, y también el fruto de la vainilla. Entonces estas abejas, en el proceso de recolección de la vainillina, justamente ese es el compuesto que ellas buscan, ellos, porque son puros machos,
en ese proceso remueven también las semillas. Entonces la vainilla tiene 2 sistemas de dispersión distintos, basados ambos en la presencia del compuesto de la vainillina. Entonces ese es el rol ecológico que tiene la vainillina. Claro. Y por eso nos gusta a los humanos, porque está hecho para atraer mamíferos. Claro, ya. Claro. Eso lo explica todo. Sí. Bueno, yo decía al principio que íbamos a aprender mucho en el programa de hoy y definitivamente, imagínense que esto es apenas el primer bloque. Yo les propongo que hagamos acá una pausa y ya volvemos. La telaraña en Amplify Radio 95.5. Vínculo y tejido, arte, ciencia, trampa. Los hilos que conectan la vida de nuestros invitados construyen la telaraña. En Amplify Radio 95.5. Hola, estamos en una telaraña en la que hemos conversado sobre vainilla. Bueno, además hemos disfrutado del aroma de la vainilla gracias a esta vaina que nos trajo Isabel, esta vaina aromatizante, en una conversación con la chef Isabel Campabadal y el biólogo Adam Carremans. Le solicitamos a Isabel una canción, como hacemos generalmente o usualmente en el programa, para escuchar y conversar. Y nos propuso una cumbia que se titula Vainilla, de Nelson Cancela. Escuchémosla. Y seguimos bailando y seguimos gozando. Andemos sabrosito. Nelson Cancela, compadre. Hey. La vainilla, la vainilla, la vainilla. Acabamos de escuchar Vainilla, una cumbia de Nelson Cancela. Y qué forma de iniciar una semana, Isabel. Qué maravilla, qué propuesta. Por favor, comentanos un poco sobre esto que acabamos de escuchar y bailar. Bueno, Jürgen, en mis otras 2 presentaciones siempre había sugerido música muy seria. Entonces pensé que por qué no algo como una cumbia que es divertida, es pegajosa, es alegre. Claro, la letra es repetitiva y no tiene ningún mensaje profundo, pero logra captar la esencia de lo que es una cumbia que pone a la gente a bailar y estar contenta. Entonces aquí, como estamos captando la esencia de la vainilla, pensé, ¿por qué no también la de la cumbia? Claro, definitivamente. Bueno, además es un ritmo americano o latinoamericano muy extendido, ¿verdad? Muy extendido. Este es de México. Para mí las cumbias eran siempre como colombianas, pero parece ser que esta no.
Ah, no, pero hay además, por ejemplo, en Argentina, la cumbia villera, ¿verdad? También, Hay sí. formas distintas de la cumbia. Y acá en Costa Rica, el swing criollo, ¿verdad? Que son muy importantes en cada uno de los países. Entonces quise hacer un cambio abrupto, Ah, de no, música pues, gran súper cambio. seria a algo así vacilón como es la cumbia. Bueno, a mí me hace pensar también en las relaciones entre este aroma y un poco entre la fiesta, la felicidad, Sí. o incluso el amor, el flirteo, ¿verdad? Se habla de la vainilla Sí. también en esos términos. Se habla también de la vainilla en relación con el amor, por ejemplo, o la vainilla como afrodisíaco. Creo que es interesante también entrar un poco ahí. ¿Qué les gustaría comentar? Bueno, Jürgen, a mí me parece que es un tema interesante del asocio de la vainilla con las emociones de alguna forma. Y especialmente porque ha agarrado más bien una connotación un poco negativa. Te explico. Cuando se hizo esta revolución de la vainilla como un saborizante o un sabor para los postres, especialmente inicialmente con los helados en Estados Unidos, la vainilla se volvió el sabor básico, o sea, el sabor estándar de los helados. Claro. Y entonces, de alguna forma, eso hizo que, entonces, a partir básicamente de mediados del siglo XIX, esta noción de que lo más básico era la vainilla se fue como cementando en la cultura. Y entonces hay muchísimas expresiones que originan generalmente del inglés que tienen que ver con que la vainilla es lo básico. Y entonces cuando se habla, por ejemplo, de sexo vainilla, vanilla sex, se refiere a justamente cosas poco creativas, poco imaginativas. Y entonces la vainilla empieza a agarrar esta connotación, de algo que no tiene gracia, ¿no? De algo Sí. sin gracia, algo poco complejo. Sí. Lo cual es curioso porque la vainilla como tal, la vainilla planta, es una planta súper compleja, con un montón de relaciones intrínsecas con diferentes organismos para germinar la semilla, con hongos, con un árbol hospedero que permite que la planta crezca, con unas abejas que tienen que polinizar la flor muy específica, con animales que dispersan las semillas también de una forma muy específica. Y en cambio su connotación es muy simplista. Claro. Y el aroma de vainilla, ¿verdad? Yo lo mencioné antes, que se han descubierto más de 100 compuestos diferentes dentro de los aromas de vainilla, pero además cada especie de vainilla y cada lugar donde se cultiva y se crece y cada variación produce aromas distintos. El proceso de curado del fruto de vainilla es un proceso sumamente complejo que toma meses. O sea, hay que imaginar esto y después entonces esto también contesta y tal vez aquí voy un poco ampliando, pero Gracias. una de las razones principales por las que la vainilla es costosa como producto es justamente que hay que polinizarla a mano, cada flor, ¿cierto? Entonces vamos echando para atrás. Cada flor hay que polinizarla manualmente y esto conlleva un costo. Lógicamente, las flores de vainilla duran una mañana, nada más. Entonces no es que puedes ir a polinizar cuando se te ocurra. O sea, tenés que ir cada mañana a polinizar las flores que hay disponibles. Esa flor que se poliniza manualmente dura 9 meses en madurar el fruto. 9 meses. Entonces, luego de 9 meses de esperar ese fruto, hay un proceso de curado, de fermentación, que es bastante complejo, que dura otros 9 meses a un año. Entonces, desde tu flor hasta un fruto curado, listo, han pasado 2 años. Sí, por eso es costoso todo. Por eso es costoso, exactamente. Ahora, ese proceso de curado, además de que eleva los costos, es sumamente específico, que requiere ciertas temperaturas, que hay que secar al sol, pero que hay que poner en unas cajas de madera. Y entonces
hay un montón de detalles, es como un vino. Cada región produce un vino con un saborcito un poco diferente y la calidad es un poco distinta y los expertos andan buscando unas con especialidades en tal lugar y en tal otro. O sea, es una cosa bien interesante y tan compleja como lo son los vinos. Bueno, eso me hace pensar a mí justamente en esta época previa a la revolución de la vainilla, es decir, antes de mediados del siglo XIX, en la que era un producto o una sustancia que existía solamente en lugares muy específicos de Europa o incluso, digamos, en las realezas americanas, en la élite de nuestros pueblos originarios o en la élite de los países europeos, en la Francia del siglo XVIII, de principios del siglo XVIII, por ejemplo, en la corte de Luis XV, donde se utilizaba y estaba un poco ahí la base, como decía, de los perfumes, como, exacto, ¿verdad? De esta comida sofisticadísima que solamente podía consumirse en esos lugares debido a la dificultad de conseguir este producto. Pero claro, esto se remonta a que los aztecas lo usaban en las bebidas, junto con el cacao, o el chocolate, que también tiene ciertos tintes de romanticismo. Claro, había un asunto ritual y existe también todas estas otras historias, digamos, asociadas al consumo también del cacao. Parece que hay estudios que revelan que la vainilla provoca sensación de bienestar. Entonces, cuando hay velitas con el aroma de vainilla, todo eso supuestamente tranquiliza. Yo tenía por aquí una cita, voy a buscarla y leerla. Ahora que menciona Isabel las velitas, la recuerdo. Es de una escritora estadounidense de origen filipino que se llama Aimee Nesukumatatil. Es el nombre de esta escritora. Y la cita pertenece a un libro que se titula ¿Qué comer en un planeta en llamas? Voy a leerla. La cita dice: hace 2 años, científicos de la Universidad de Oxford y del Instituto Karolinska de Suecia presentaron 10 aromas distintos a 225 personas de 9 culturas de todo el mundo. Todos coincidieron en que el aroma a vainilla fresca era su favorito. Desde los flanes hasta las velas, vivimos en un mundo impregnado de vainilla. Y ahí concluye la cita. Y lo interesante es que en este libro se producen varias reflexiones en relación con el futuro de ciertos alimentos en medio de la crisis climática. Y uno de los alimentos cuya supervivencia está en peligro, según esta escritora, es la vainilla. Creo que es interesante hablar sobre esto. ¿Qué significa vivir en un mundo que por un lado está impregnado de vainilla, digámoslo así, y por otro lado en el que la vainilla está seriamente amenazada? Bueno, yo creo que es como una metáfora que tiene como una parte literal y también tiene una parte como simbólica. La parte literal es, digamos, el sabor tan popular de la vainilla que hoy en día se ha universalizado. Y por otro lado, el simbólico, que es como un status quo. Quien usa las vainas es porque tiene modo de cómo adquirirlas. Entonces, el mundo está impregnado de vainilla en 2 sentidos diferentes. Sí, a mí me parece sumamente interesante la reflexión que hace y tal vez a lo que, bueno, por lo menos a lo que a mí me hace pensar es sobre, digamos, cuando hablamos de vainilla se utiliza comercialmente en esencia una especie que es vainilla planifolia. Hay algunas otras que se usan en menor grado y los nativos americanos han estado utilizando algunas otras especies porque, como les mencionaba, solamente en América los frutos de vainilla tienen, o sea, las especies que crecen en América tienen vainillina. Estamos hablando de que hay más de 60 en América con vainillina, 60 especies diferentes, creciendo desde nativas desde México hasta Paraguay, Brasil. Y
los pueblos locales, ahora lo mencionaste o lo hemos mencionado antes, que lo han utilizado también por por el tema medicinal, de la buena sensación que da, ¿verdad? El bienestar, digamos. Y efectivamente ese ha sido en un inicio su uso principal. Entonces, cuando acompañaba el cacao, era porque la bebida del cacao era terriblemente amarga. Uh-huh. Y era prácticamente, los españoles lo reportaban como intomable. O sea, realmente no fue algo así agradable para los españoles. De hecho, los españoles lo consumían más que nada porque era medicinalmente bueno, no porque era agradable. Claro, después cuando se le agregaba vainilla, la cosa cambiaba. Y después se le agregó azúcar, ¿verdad? Claro. Y finalmente entonces se volvió una bebida muy comercialmente apetecible, pero inicialmente no era agradable, digamos, se tomaba más porque era bueno, uh-huh. Porque daba energía, porque daba... Y la vainilla en ese momento era simplemente un acompañamiento, algo que le daba un sabor que mejoraba el sabor, un mejorante del sabor. Claro, luego se independizó. Luego se independiza y se vuelve un sabor vainilla. Claro. Y ahora es, de hecho, vainilla o chocolate. Pero originalmente, ¿verdad? Era el acompañamiento del chocolate y lo sigue siendo. Ojo. Sigue siendo, sí. Ojo, porque el chocolate que consumimos normalmente tiene vainilla para nuevamente darle un sabor más agradable. Sí. Pero para tocar el otro punto de cómo se está perdiendo, eso es muy interesante, porque entonces... tal vez ahí volvemos a otro punto. Así como en general en el mundo se cultiva vainilla planifolia y no todas estas otras 60 especies que hay, la gran mayoría de las vainillas cultivadas en el mundo son clones de la misma planta. ¿Por qué? Porque es una enredadera que se puede fácilmente cortar en pedazos y reproducir asexualmente. Entonces vos cortás un pedazo de vainilla y lo cultivas. Así se hacen los cultivos de vainilla en todo el mundo aún. Entonces las plantas todas son clones de la misma planta. Entonces la diversidad genética que hay en las plantaciones de vainilla del mundo es muy baja. Y entonces eso lleva a varios riesgos que tienen que ver con poca diversidad genética. Por ejemplo, entonces a amenazas con, digamos, dificultad para adaptación a cambios climáticos, a pestes, a enfermedades. Y entonces regresamos al trópico americano a buscar esa diversidad genética en las plantas nativas que puedan dar resiliencia tanto al cambio como a eventuales pestes y enfermedades. Entonces, cuando ella habla de la amenaza de la vainilla, posiblemente va un poco dirigida a eso. Es una planta que se cultiva en lugares tropicales donde prácticamente no hay diversidad de la planta, donde, por ejemplo, en el Océano Índico está amenazada con la subida del nivel del mar, porque es una planta de bajura, pero también con el calor. La temperatura hace que se caigan los frutos, por ejemplo, y entonces se pierda la cosecha. Y todos estos detalles de no tener el polinizador, sino tener que hacerlo a mano, ¿verdad? Hay un montón de factores que hacen que sea una planta que está amenazada también porque las áreas donde es nativa, ¿verdad? No se están conservando de la manera más apropiada las poblaciones de vainilla. Oíme, ¿y aquí se cultiva? Esa es otra buena pregunta. ¿Qué pasa con Costa Rica? Ajá. Porque hace un rato me decías que es difícil conseguir en Costa Rica las vainas. Es difícil de conseguir. Y vea lo curioso, es paradójico. Aquí tenemos vainilla planifolia nativa. Y no solo vainilla planifolia, tenemos una docena de especies de vainilla que crecen de forma nativa en Costa Rica y prácticamente lo desconocemos. Uh-huh. Y no solo lo desconocemos, no lo utilizamos. La gente no acostumbra a cultivar vainilla,
tiene orquídeas en sus jardines, pero normalmente no tiene vainilla y no Es acostumbra a producir su propia vainilla, mientras sí lo hacemos con otros cultivos. O sea, todos tenemos un palo de limón en la casa. Todo el mundo tiene una huerta. Una huertita. Exacto. Pero ¿cuánta gente tiene y produce vainilla propia? No conozco a nadie. Bueno, entonces, eso es curioso porque Costa Rica, o sea, México se ha sabido vender en ese sentido muy bien, ¿verdad? De hecho, ellos siguen diciendo que ellos no solo son, o sea, ellos son el centro de origen y diversificación de la vainilla, pero no es cierto. O sea, vainilla hay en toda América. En todo Mesoamérica tenemos vainilla planifolia y no solo eso, tenemos en Costa Rica todas las especies que se utilizan comercialmente en el mundo crecen nativas en Costa Rica, todas. Qué increíble, y nadie toma ventaja de eso. Bueno, Bueno, no sé si vez, nadie. Tal vez pero... después de este programa. No, a lo mejor. sí hay. Claro. Sí. O sea, sí hay asociaciones de producción de vainilla en Costa Sí. Rica, en San Carlos, en el norte, digamos, las llanuras de San Carlos, Pero y en el sur. ¿por qué es tan escasa? Cuesta Es- conseguirla. eso sí. Digamos, en los supers, alguna vez te la encontrabas en un tubito de ensayo, pero no las volví a ver. Como les decía antes, en el mercado central las he encontrado, o ahora en este tramito al granel. La pregunta más bien es, ¿hay mercado en Costa Rica local para el uso de la vainilla? Yo pondría a duda. La gente prefiere tener la botellita esta de la Es esencia una vainilla de vainilla, sintética que es mucho más barata, que es como hemos mucho dicho. más barata, a invertir en una vaina que luego no saben qué hacer con la vaina. Yo creo que más bien va por ahí el asunto. Hemos perdido Sí. el conocimiento local de qué hacer con eso. Imagínense que ni siquiera existen registros del uso de la vainilla por los pueblos locales en Costa Rica. Prácticamente no hay registros de nada. Sí. Entonces, en Costa Rica no hay un uso histórico como lo hay en México, por lo menos no escrito, del uso de la vainilla. Entonces, o se perdió o nunca lo hubo. Lo más probable es que se perdió. Yo creo que se perdió. La gente no tiene conocimiento de la diferencia tan grande que hay entre la vainilla sintética y la vainilla natural. Probablemente comencemos por el hecho de que no existe esa diferencia para muchas personas. Para muchas personas, vainilla es vainilla. Vainilla es vainilla, ¿verdad? y también, como les decía antes, las industrias masivas lo que usan es la vainilla sintética porque no pueden darse el lujo de comprar vainas naturales. No crea, las industrias grandes, como Coca-Cola, Ajá. Nestlé y estas siguen utilizando vainilla natural y de hecho muchas veces no es declarada en los como ingrediente en los Ingredientes productos. no lo ponen. No lo ponen en los ingredientes, pero son aromatizados con vainilla. Ya. Y se sabe, no porque no vienen, digamos, obviamente no vienen los productos, entonces, pero porque son compradores muy grandes. Claro. O sea, en el Por el mercado, movimiento del mercado. claro, el mercado es un mercado de más de $1 billón en el mundo. Es $1 billón lo que representa la vainilla. Y hay grandes compradores que se sabe que compran Compran todo. todo. Claro. Todo el claro. mercado. Y son estas empresas. Claro. Entonces, ¿a dónde están colocando esas vainillas? Bueno, qué gran pregunta. ¿Qué forma de terminar este bloque? Con esas preguntas así en relación con el mercado global Con el mercado, sí. de la vainilla. Dejemos por ahí picando el balón. Hagamos aquí una pausa. Ya venimos a nuestro próximo bloque de programa. La telaraña en Amplify Radio. La telaraña. Científicos, artistas, humanos, descubriendo lo que nos separa, lo que nos une. La telaraña en Amplify Radio 95.5. Hola, seguimos enredados en una telaraña en la que hemos conversado sobre la historia, la botánica, los usos, los misterios, el mercado incluso de la vainilla, en una conversación con Isabel Campabadal, chef, y Adam Carremans, biólogo. Escuchamos hace unos minutos una cumbia propuesta por Isabel Campabadal titulada Vainilla. Y ahora Adam nos propone escuchar un tema de Paul McCartney que se titula Vanilla Sky. Escuchemos.
special menu for your delight, oh my. Tonight you fly so high up in the vanilla sky. Your life is fine, it's sweet and sour, unbearable or great. You gotta love every hour, you must appreciate. This is your time, this is your day. You've got it all, don't blow it away. A special menu for your delight, oh my. Tonight you fly so high up in the vanilla sky. Melted tin beads cast your fortune in a glass of wine. Snail or fish, balloon or dolphin, see your silver shine. This is your time, this is your day. Got it all, don't blow it away. The chef prepares a special menu for your delight, oh my. Tonight you fly so high up in the vanilla sky. In the vanilla, in the vanilla, in the vanilla sky. In the vanilla, in the vanilla, in the vanilla sky. Mm-hmm. In the vanilla sky. Acabamos de escuchar Vanilla Sky del músico británico Paul McCartney en una canción que además forma parte de la banda sonora de la película homónima, de la película titulada también Vanilla Sky del año 2001. Comentanos por favor, Adam, esto que acabamos de escuchar. Bien, yo quería pues que escucháramos esta canción porque... Bueno, Vanilla Sky, la película se ha vuelto ahora otra vez un clásico aparentemente, entonces hay que volver a verla. 20 años después las cosas se vuelven clásicas, parece, ¿no? Sí, sí, o se vuelven a visitar, se convierten en textos o películas de culto, ¿no? Así es, y esta canción de Paul McCartney es una canción bellísima, a mí me gusta mucho, la hizo para la película, pero nos vuelve a introducir en el tema porque él habla de justamente del uso de la vainilla en la cocina, pero el nombre Vanilla Sky se refiere a un cielo de una obra de Monet. Claro. Que es un cielo, digamos, como blanquecino por las nubes. La canción en realidad no se refiere a eso, sino que se refiere como más, aunque sí habla como de imaginarse volar en el cielo y así, pero se está hablando de un chef que prepara una comida y especialmente dice que es una comida especial. Y habla de sweet and sour, ¿verdad? Que también me devuelve un poco a la experiencia que tuve visitando la isla de La Reunión en las Mascarenas, en el Océano Índico, que es una isla francesa, que es donde la vainilla es toda una cultura. A pesar de que es nuestra de origen y que Costa Rica en realidad no tiene ese arraigo, La Reunión todo es vainilla. Es increíble. O sea, es una cosa... Increíble. O sea, yo no lo he visto en ninguna otra parte y es una cosa... O sea, es un fenómeno en la isla. Y eso es porque logró sacar adelante la isla en algún momento como un producto agrícola a mediados del siglo XIX. Entonces, un poco como el café para nosotros, que no es de acá, pero ¿verdad? Hizo mucho por nuestro país. Y entonces, ahí en La Reunión, la vainilla... además de ser un símbolo cultural fuerte,
también eso se utiliza en muchísimos alimentos diferentes. Y tienen, por ejemplo, un pollo que lo hacen vanilla chicken. Y el vanilla chicken es pollo a la vainilla con pedazos de frutos de vainilla. Y es una maravilla. Y es sweet and sour. Entonces, Claro. Me hizo pensar en el pollo Pollo a la vainilla. a la imagínate. vainilla. El poulet a la vanille. Claro. Porque hablan Vanilla, exactamente. Bueno, por aquí podríamos comenzar a desarrollar Claro, algunas bueno, posibilidades gastronómicas. Claro, eso es lo que les iba a comentar. No solo se usa en repostería. Yo tengo varios aderezos que les pongo vainilla, sobre todo aquellos que tienen maracuyá o tienen carambola. En vez de tu pollo a la vainilla, yo hago un cerdo con una salsa a la vainilla que Ahí lleva está, ¿ves? ciruelas. Entonces le da un toque especial. Y como les mencionaba antes también, la vaina la puedes guardar en un frasco con azúcar, tenés tu azúcar avainillada. El doctor Edgar tiene unos sobrecitos de vanilla sugar, pero es mejor tener uno, la natural, o en leche, o como decías vos, en licores. Es que eso lo comentaba Dan, pero fuera de micrófono. Fuera Hay que de micrófono, recordarlo sí, ahora. exactamente. Tu receta especial. Y te agrego, antes de pasar a los licores, te agrego que yo me traje un frasquito de sal con vainilla. Claro. Y es una maravilla. Una delicia. Y justamente para el cerdo podría funcionar maravilloso y también para el pollo. Claro. Es una sal que tiene adentro, le ves las partecitas negras de Claro, la sí, vainilla. hoy en día hay sales compuestas con de todo, con trufa, Sí. con flores, que dan el toque especial a un plato, y con de vainilla debe ser deliciosa. Sí, riquísimo. En cuanto a los licores, ahí sí yo puedo hacer una buena recomendación. Muchas gracias, te escuchamos. Y bueno, como la vainilla se ha cultivado en lugares donde por lo general son estos lugares tropicales tanto del Caribe como del Océano Índico, son lugares donde también crece la caña de azúcar o se cultiva la caña de azúcar. Y entonces se ha hecho una relación simbiótica entre el ron y la vainilla. Y eso es una maravilla. O sea, si no lo han hecho, se lo Ya recomiendo. tenés el eslogan y todo, si salió como en verso y todo, ¿no? Sí. El ron y la Rima, vainilla rima. es una maravilla, sí. El ron y la vainilla es una maravilla. Entonces, lo que se puede hacer es comprar ahí sí, invertir en un fruto seco de vainilla natural y meterlo dentro de una botella de ron. Invertir o sembrar, voy a recuperar lo que Claro. dijimos antes. Correcto, también se puede sembrar en la casa. Bueno, mira, eso es una buena idea. Yo tengo un tonelito pequeño que es como un barrilito que hace muchísimos años había un colegio seráfico en Alajuela y estaba el padre Eustaquio, que era muy amigo nuestro, y él le encantaba añejar el ron. Entonces nos regaló ese barrilito que en aquel entonces añejábamos ron. Ahora le puedo poner la vaina de vainilla. Exactamente. Ya ahora sí estamos hablando. Y ahora vamos a empezar a usar la Ahora vainilla sí. en todo. Y ese ron con vainilla, con una sola cápsula de vainilla que se le ponga a una botella de ron, o sea, te dura Te cambia completamente. totalmente. Y te sirve, o sea, incluso se puede tomar así, o sea, en Francia se acostumbra el ron con sabor a vainilla. Pero también puedes usarlo para los postres o ¿verdad? Echándole un poquito de ron ya con el sabor. Claro, fíjate que meses antes de Navidad, cuando hago mis queques, yo macero las frutas con ron y siempre pongo una vaina de vainilla, porque eso me las impregna aún más. Es decir, hablo como 2 meses antes de empezar la fabricación de los queques. Ahí está. Bueno, yo voy a recuperar algo de lo que canta Paul McCartney en su canción, que dice que de alguna manera la vainilla es esto que le da una especie de chispa a la vida, ¿no? Es este elemento adicional que hace que uno disfrute particularmente las cosas. Creo que esto que estamos hablando coincide perfectamente con esa idea. Creo que hay que ponerle vainilla a la vida.
Hagamos aquí una pausa y ya venimos a nuestro último bloque de programa. La telaraña en Amplify Radio 95.5. Vínculo y tejido, arte, ciencia, trampa. Los hilos que conectan la vida de nuestros invitados construyen la telaraña en Amplify Radio 95.5. Hola, bienvenidos al último bloque de una telaraña en la que hemos conversado sobre vainilla con la chef Isabel Campabadal y el biólogo Adam Carremans. Nuestro invitado ausente de hoy es el político Thomas Jefferson, que ha pasado a la historia como el principal autor de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos y fue el tercer presidente de ese país entre 1801 y 1809. Los estadounidenses son los mayores consumidores de vainilla del mundo y a Thomas Jefferson se le atribuye haber popularizado el consumo del helado de vainilla en los Estados Unidos. Jefferson conoció el helado de vainilla durante uno de sus viajes a Francia y se dice que fue el primero en escribir una receta de helado en los Estados Unidos. Así que entre sus documentos se encontró un papel con las instrucciones para la preparación de un postre y voy a leer acá un poco la receta, voy a compartir la receta de Jefferson que dice que se requiere la mezcla de 6 yemas de huevo, 225 gramos de azúcar, 2 botellas de crema y una semilla de vainilla. Esa mezcla se hierve y después se vierte en un recipiente colocado dentro de una tina con hielo y sal, que es una especie de baño de María frío, que se gira periódicamente. Esta es la receta del señor Jefferson y me gustaría saber qué piensan al respecto. Bueno, yo creo que esa es la receta perfecta de una crema inglesa. Desafortunadamente aquí muchas veces la gente a la crema inglesa o le pone un poco de maicena para espesarla y eso le cambia completamente el sabor porque no tienen la paciencia de irla revolviendo poco a poco hasta que por la consistencia de la crema se vaya ella espesando. Y en un baño de María frío es perfecto porque eso es lo que hace que se nos enfríe rápidamente. Yo les propongo que escuchemos un tercer tema musical, por supuesto asociado a la vainilla y a su vez asociando la vainilla con el amor. Es un tema que se titula Vanilla Baby de la cantautora británica Billie Martin. Escuchémoslo. Today I feel close to real, it seems to be alright. Steady hands and steady feet, I push you fall behind. Miles to go, I'm drifting slow, this wholesome life of mine. Mother told us not to go, no fingers in the fire. Alright. I am only as good as you want me to be. I don't pick up the phone if I don't want to speak. I am only as good as you want me to be. I don't know what I'm doing, it's easy to see. Pages after pages I write for me and no one else. Standing tall, no break in the wall, I take care of myself. Fickle is as fickle does a solitary links. My, oh my, it's hard because
good as you want me to be. I don't pick up the phone if I don't want to speak. I am only as good as you want me to be. I don't know what I'm doing, it's easy to see. So pour it over me. Pour it over me. You know, shower me with what you're giving. Human behavior forgotten. How can I be vanilla, baby? 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 Acabamos de escuchar un fragmento de Vanilla Baby de Billy Martin, que como decía antes es una balada que conecta además la vainilla con el amor. Y a mí me gustaría recuperar una leyenda totoneca que habla del origen de la vainilla y cuenta que 2 enamorados cuya relación estaba prohibida fueron asesinados para impedir ese amor. Y en el sitio donde murió él surgió un árbol que proyectó una sombra justo en el lugar en el que murió ella. En ese lugar brotó una planta de vainilla. Por otra parte, se dice que Madame de Pompadour empezó a agregar vainilla a su dieta cuando intentó recuperar el amor del rey Luis XV de Francia. Así que creo que podríamos encontrar varias historias similares que vinculan la vainilla con el amor. ¿Qué les gustaría comentar en este momento, un poco ya hacia el final de nuestra telaraña de hoy? Bueno, yo creo que lo que nos queda pendiente es salir a comer un helado de vainilla, ¿no les parece? Eso lo vamos a hacer, eso definitivamente. O comenzar a sembrar vainilla, porque creo que ese emprendimiento después de este programa podría generar algunos beneficios económicos importantes. Bueno, yo creo que la persona indicada aquí es Adam. Yo también, yo pienso lo mismo. Te tiramos la pelota. No, maravilloso. En Costa Rica ya se está cultivando también en la zona sur, en la península de Osa, en Golfito, y pues definitivamente es una buena alternativa como cultivo para muchísimas personas. Entonces, yo quisiera rescatar un punto sobre los totonecas y los mexicas, y es una idea equivocada que creo que viene de un libro que se llama The Search for the Ice Cream Orchid, o Travels in Search for the Ice Cream Orchid, de Ecot, en el que él sugería que los españoles habían sido confundidos por los mexicas en cuanto a la naturaleza de la vainilla, porque le pusieron el nombre para la vainilla de los locales en México era flor negra, y en realidad es el fruto, ¿verdad? Que es negro y aromático, no la flor. Y entonces él decía que este error era porque los mexicas, o sea, que los españoles fueron introducidos al error por los mexicas, y que los mexicas habían cometido este error porque estaban muy alejados del lugar donde se producía vainilla y que era, digamos, la zona del sur de México. Pero en realidad yo no creo que eso sea cierto. Yo creo que ellos sabían perfectamente qué era, y le llamaban la flor negra porque algunos frutos de vainilla naturalmente abren completamente el fruto, estirando sus 3 segmentos, lo que lo hace verse como una flor. Y es una flor negra
porque es aromático, inclusive naturalmente en el bosque. Y entonces, en realidad el error no es porque ellos estaban alejados del conocimiento del fruto, sino más bien somos nosotros que estamos alejados del conocimiento, y ellos sí sabían sobre esto y lo llamaban la flor negra porque realmente parecía una flor negra, que les traía un poco esa misticidad, porque vos puedes caminar por el bosque en el Pacífico Sur de Costa Rica, por ejemplo, y olés las flores de vainilla, los frutos, la flor negra. Bueno, esa es otra invitación fantástica, ir al Pacífico Sur costarricense a oler los frutos, la vainilla de la flor negra. Bueno, quedan muchas invitaciones en este programa o en esta telaraña, y a mí también me queda agradecerles una vez más por estar aquí, por ser tan generosos con sus conocimientos y por enseñarnos tanto sobre la vainilla. Muchas gracias otra vez, Adam e Isabel. Gracias a vos, gracias a Adam. Muchísimas gracias, Jürgen, y pues encantado de estar aquí otra vez. Muchas gracias. Gracias a Daniel Ortuño, que nos acompaña en la cabina de grabación, al lado de Fabián Coto, que ha sido muy importante para la preparación de este programa. Gracias a Emma Tristán, la productora de La Telaraña, sí, y a todas las personas que nos sintonizan a las 7 de la mañana los lunes en el 95.5 FM de Amplify Radio, o a quienes escuchan La Telaraña después en Spotify, en iVoox, en YouTube. Así que siempre digo esto y parece inevitable repetirlo. No hay forma de escaparse de La Telaraña, o no hay pretexto para no enredarse en las redes de La Telaraña. Soy Jürgen Ureña, les deseo un buen día, muchas gracias y hasta pronto. Explorando los vínculos entre el arte y la ciencia. Conducida por Jürgen Ureña, producida por Emma Tristán. Déjate atrapar el próximo lunes a las 7 de la mañana por La Telaraña. Un proyecto de la Fundación Huellas del Cambio en Amplify Radio 95.5.